Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Muy feliz aquí de estar haciendo este tutorial, un tutorial más que me lo han pedido mucho. Estaba planeando hacerlo en Instagram, pero pues las personas no se han unido a Instagram, entonces vamos a empezar a hacerlo por aquí. Me gustaría que si les es posible, si les nace, me siguieran en Instagram para que fuéramos más. Hay cosas que quiero hacer en Instagram, pero no las he podido hacer pues porque no habemos aún suficientes personas. Entonces voy a empezar a hacer estos tutoriales aquí por YouTube. Me estoy planeando hacer un grupo de tutoriales acerca de corsets. Vamos a empezar de menos a más, obviamente porque es un tema diferente, es un tema aparte y quiero que lo entendamos poco a poco. Primero que nada quiero pedirles que no quiero que me vayan a decir Virginia, ¿por qué no lo cosió? Virginia, ¿por qué no hizo las copas? Virginia, ¿por qué no? Es un proceso. Este es el video número 1 de varios que pienso hacer específicamente para corsets. Entonces yo sé que este tutorial a las personas que ya entienden de modistería, que tienen más o menos idea, les va a les va a servir mucho y casi que no van a necesitar de nada más. Las personas que no saben y que apenas están aprendiendo, yo les pido que tengan paciencia, que practiquen, que hagan lo que vimos hoy y cuando ya de pronto lo dominen, sí pidan más. No se enfoquen en otras cosas y no aprecien lo que están recibiendo hoy, porque lo que están recibiendo hoy es la base para los otros tutoriales que vamos a hacer, para que se hagan más fáciles. Entonces, como primera medida, yo quiero sugerirles, si desean, primero que nada que se hagan una tablita, una reglita como esta. Este tutorial es bueno practicarlo y para eso debemos ahorrar papel, debemos ahorrar muchas cosas porque es simplemente práctica, ¿verdad? Entonces yo les aconsejo que si quieren que se hagan una reglita como estas, yo ya les dije, ya les había explicado que por cada centímetro de un metro normal hacemos 2 de estos. Entonces pueden marcar mitad sobre un pedacito de cartulina, se hacen una reglita como esta y en poco papel pueden practicar y practicar hasta que lo entiendan. Ya después podemos decir, ok, vamos al siguiente paso, porque esto es bastante complejo. Ahora, otra cosa, yo aquí me hice una tablita, voy a ver si la puedo poner en la pantalla, una tablita de medidas. Aquí la hice en español, aquí la hice en inglés, porque hay muchas personas que ven los tutoriales en inglés, entonces quiero que ellos también lo puedan entender. Hablando de inglés, las personas que los subtítulos le molestan, los pueden desactivar en un botoncito que sale en la parte de arriba, dice CC. Le dan clic, lo desactivan para ustedes, para que no les molesten más, porque obviamente las personas que hablan español no lo necesitan. Esos subtítulos en inglés son para las personas que no hablan español y ven los tutoriales. Entonces para ellos son los subtítulos, para ellos es esto, para ustedes es no necesitan subtítulos y es esta tablita. Bueno, les voy a explicar esta tablita. En esta tablita yo tengo unas medidas que ya se las tomé a mi maniquí. Ya se las tomé. Al maniquí le resalté aquí con una cintica para que les quede más fácil, para que me quede más fácil tomar las medidas. Estas medidas las tenemos que tomar muy precisas, muy ajustaditas, sin ninguna clase de aumentos, nada, ajustaditas. Ajustaditas nada más, porque el corset que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer a la cintura. Si el corset que vamos a hacer hoy lo fuéramos a hacer largo, tendríamos que tomar las medidas de una manera diferente, pero no voy a tocar ese tema porque no los quiero recargar. Por eso le estoy diciendo que vamos de menos a más. Las medidas tienen que quedar justas, sin ningún desahogo, sin ningún aumento, pero tampoco quitarle. ¿Por qué? Porque si cuando yo hago un corset a la cintura, yo le quito a la medida, se me va a apretar y a la persona le voy a sacar aquí una barriguita, le voy a sacar pancita, incluso si la persona no tiene, va a quedar apretada de aquí y aquí con una barriguita. Entonces cuando el corset va a la cintura,
yo no le puedo quitar. Lo tengo que hacer justo, muy justo, que no le dé absolutamente nada de aumento, pero tampoco quitarle. Yo le aumento, perdón, yo le quito a la medida cuando el corset va largo, porque ya es un corset que va a hormar. Entonces me va a recoger toda esta parte y me va a recoger esta parte. Entonces, mucho cuidado con eso. Eso es algo de lo que tenemos que empezar a aprender. No es lo mismo hacer un corset corto que hacer un corset largo. Las medidas, la manera como tomamos las medidas cambian. Entonces, yo aquí, como les explicaba, yo hice esta tablita. Aquí tengo la cintura delantera. La cintura delantera, y aquí tengo front waist, que es lo mismo, la cintura delantera. Las medidas son las mismas, son iguales. Simplemente cambia el idioma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para hacer los corsets tenemos que tomar las medidas de adelante, de costado a costado, y por atrás, de costado a costado. Son diferentes. Por ejemplo, aquí tengo la cintura, el delantero, las cinturas del delantero son 39. Entonces yo tengo que tomarla de aquí, de donde está la costurita, vengo y a la otra costurita, 39. Ahí me da 39. Y después tengo que venir y tomar igual de la costura a la otra costura, me da 38. Son dos medidas diferentes, como se pueden dar cuenta. Entonces yo hago eso con la cintura, cintura de adelante, cintura de atrás, busto delantero, busto de espalda, exactamente de la misma manera. Tomo el busto, aquí en este caso yo me estoy apoyando en la costura del maniquí, paso por la parte más alta, así de esta manera. Aquí en este caso yo me estoy apoyando en esta parte que es la que queda sobre el maniquí, así, porque la otra parte, se dan cuenta, queda volando. Entonces yo me aseguro que esta parte quede bien. Aquí me da 52, como se pueden dar cuenta, exactos en la raya. Entonces aquí están los 52. Y de la misma manera lo hice en la parte de atrás. Entonces aquí está, como les digo, la parte del delantero, la espalda, el busto adelante, el busto atrás. El contorno, este contorno de radio también lo tomé, el contorno de radio, adelante, aquí radio delantero, 43, radio de espalda, 41, aquí está, underbust front, 43, underbust front, 41. Entonces, en cuanto a esa medida, ahora la distancia de busto sí es normal, la tomamos de pezón a pezón. No hay problema, de pezón a pezón, me da 20 centímetros. La altura de busto, chicos, la altura de busto aquí en este caso, en este maniquí, es bien importante porque normalmente cuando vamos a hacer un molde tomamos la altura de busto del hombro aquí, ¿verdad? Así yo les enseñé, así lo hacemos normalmente. Para el corset no la tomamos así. Para el corset lo tomamos igual del pezón hasta la cintura. Esa es la gran diferencia. Esa es una de las diferencias que tenemos que tomar para el corset. No lo tomamos de aquí para arriba, no. Lo tomamos de aquí para arriba, de la cintura hacia arriba. Entonces yo aquí tengo mi altura de busto, tengo de 18 centímetros, punto 5. Aquí lo tengo también de 18 centímetros, punto 5. O sea, de aquí hacia arriba. Así, de esta manera tengo que yo tomar mi medida de altura de busto. Es bien importante que tengan en cuenta eso. Y bueno, ya el radio normal es de aquí a aquí. Este sí lo tomamos de aquí, a mí me da 9 centímetros y medio. ¿Ok? De aquí a aquí. Ese sí lo tomamos normal. Entonces ya sabemos, entonces la cintura, el contorno de radio, el contorno de busto, la separación de busto, y de la misma manera hacemos lo mismo en los contornos de la espalda, ¿ok? La parte de atrás. Bueno, eso en cuanto a la toma de medidas. Ahora
Aquí, como se dan cuenta, estas medidas, lo que son cintura, busto, y radio, igual que aquí, yo los divido en dos. Si se dan cuenta, dividido en dos. ¿Por qué? Aquí tengo la cintura del delantero, pero completa, y yo voy a trabajar la mitad. Entonces, por eso todas estas medidas las divido en dos. Entonces aquí tengo el resultado, ¿sí? Lo tengo aquí aparte, y aquí en inglés también lo mismo. Las medidas son exactamente las mismas, simplemente cambia el... Ustedes le pueden tomar una foto si quieren en este momento, una foto aquí y tenerlo. Ok, bueno, entonces eso en cuanto a las medidas, eso en cuanto a la toma de medidas. Y yo creo que no es más por el momento, entonces vamos a avanzar. Este es va a ser un modelo muy sencillo, muy básico, pero con los principios de corsets para poder empezar de aquí en adelante a avanzar, porque esto que vamos a hacer hoy lo podríamos hacer de otra manera. De hecho, yo ya lo he enseñado en uno de los tutoriales, haciéndolo con el básico normal y es un corset a la cintura. No podríamos hacerlo de otra manera, pero como aquí la idea de este tutorial es empezar a entender los corsets, entonces lo vamos a hacer con el método de los corsets. Así, de esta manera se empiezan a hacer todos los corsets. Ya después avanzamos para las copas, las diferentes clases de copas, los cortos, los largos, en fin, hay muchas maneras. Entonces, por ahora vamos a hacer esta, y no lo voy a coser, no lo voy a cortar, simplemente nos vamos a enfocar en el molde. Les pido el favor a ustedes que, como les digo, hagan su reglita, cojan un papelito, practiquen, no me vayan a escribir: Virginia, ¿por qué no lo cortó? ¿Por qué no? No, escríbanme más bien: Virginia, le subí y no me salió, me faltó 1 centímetro, para yo saber que lo están haciendo. Porque chicos, la idea de este canal es que ustedes aprendan. La idea de este canal no es yo sentarme aquí a explicar algo que ustedes lo vean y que mañana ya no se acuerden. No, la idea es que todos crezcamos, la idea es que todos aprendamos. Yo quiero que ustedes me digan: Virginia, mire, lo hice, pero no me salió esto, ¿qué debo hacer? O Virginia, según mis medidas, ¿qué debo hacer? Esas preguntas, para yo ver que ustedes en realidad están trabajando, y de esa manera yo avanzo. Entonces, como le digo, empiecen por esto, que es lo más sencillo, y ya después vamos a lo más complicado. Ahora, ustedes, si quieren, pueden practicar, para que practiquen el sistema, porque es diferente. Pueden practicar con estas medidas que yo les doy. Si no, no hay problema. Practican con las medidas de ustedes, las que les quieran tomar al maniquí o a ustedes mismas, y lo hacen con sus medidas. No tienen que ser con estas. Pero lo importante en este momento es que practiquen el método, porque es un método diferente. Entonces, eso es lo importante. Entonces, bueno, pero igual vamos a ver cómo ir trabajando las medidas para que nos funcione para cualquier clienta, no solamente para una talla en específico. Ok, bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a trazar aquí una línea. Voy a escuadrar una línea. Así, de esta manera. Aquí en el orillo del papel. Muy bien, escuadro esta línea. Esta línea va a ser mi línea de cadera. No vamos a llevar el vestido hasta la cadera. Prácticamente puedo decir que no la vamos ni a usar, pero yo la quiero hacer porque es como el básico, como empezamos para hacer los corsets. En la próxima clase vamos a hacer un corset más largo, entonces ya vamos a estar más familiarizados con esta línea. Entonces, bueno, por ahora esta es la línea de cadera. Aquí el patrón, a diferencia de los otros modelos o de los otros sistemas, empieza de arriba hacia abajo, ¿verdad? Este lo vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, bueno, esta es la línea de cadera. De aquí hacia arriba vamos a subir la altura de cadera, que en el caso de mi maniquí son 20 centímetros. Y más o menos puede ser una medida casi que estándar, ¿verdad? Entre 18, 19, 20 centímetros. Entonces yo voy a subir 20 centímetros hasta aquí, me da. Y voy a marcarla, que esta vendría siendo mi línea de cintura. Así, de esta manera, ¿ok?
Esta sería la línea de cadera. Y esta sería mi línea de cintura. Ahorita las voy a marcar. Muy bien, entonces de aquí para arriba yo voy a poner mi medida de altura de busto. Esta medida, 18,5. Esta medida que tengo aquí en inglés, es esta misma que la voy a poner, 18,5 centímetros. De aquí hacia arriba. Es la altura de busto de aquí para acá. De aquí para acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí trazo otra línea. Muy bien. Ahora, de aquí hacia abajo, yo voy a poner mi medida de radio. Esta medida, la voy a poner de aquí para abajo menos 1 centímetro. O sea, aquí me da 9,5 centímetros, yo voy a poner 8,5 centímetros. Le voy a quitar 1 centímetro. Si a ustedes les da 10 centímetros, le ponen 9. Si les da 9 centímetros, le ponen 8. Entonces le vamos a quitar 1 centímetro a esta medida. Entonces yo le voy a dar 8,5 centímetros. Y voy a poner de aquí para arriba esto mismo. Entonces 8,5 centímetros también. ¿Ok? Entonces voy a trazar unas líneas aquí. Muy bien, entonces ya estando marcadas esas líneas, lo que voy a hacer es que voy a nombrarlas para que no se me confundan ustedes. Ok, entonces esta medida que está aquí, yo la voy a nombrar. Esta es la medida de cadera. O vamos a ponerlo en inglés. Ok, esta. Ahora esta que está aquí, vamos a poner, es la medida de cintura. Ok. Y este que está aquí es la medida de debajo del busto, ¿no? Es esta medida. Ok. Entonces esta medida sería radio de busto. Aquí en inglés le pondríamos, aquí en inglés, ahora esta medida que está aquí es la medida de busto. Y aquí en la parte de arriba, entonces sería, aquí no está una cinta, pero entonces sería más o menos aquí, esta medida. Esta línea vendría siendo aquí, más o menos. ¿Ok? Entonces aquí sería, aquí vamos a poner otra vez radio, porque pusimos los mismos 8 centímetros. Y lo ponemos en inglés. Ok, entonces ahí ya tenemos los nombres de las líneas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a medir mi busto. Aquí el que manda es la medida de busto, es la que empieza el proceso. Entonces la medida de busto delantero es 52. Dividido en 2 me da 26, ¿ok? Aquí, 26. Entonces me da 26. Voy a poner mi busto delantero aquí, 26. Y voy a trazar una línea. Así, de esta manera. Entonces este aquí es mi delantero. Esto es mi delantero y esto es mi espalda. Ok, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que de aquí para allá yo voy a poner mi distancia de busto. Mi distancia de busto es
20 centímetros. Entonces la mitad son 10 centímetros, ¿ok? 10 centímetros, 10 centímetros. Y trazo una línea. Esta línea la dejo en rojo para dividir el delantero de la espalda, ¿no? Pero las otras sí las voy a trazar con negro. Ok. Ahora, de aquí para allá, yo voy a poner mi medida de busto de espalda. Esta, busto de espalda, es 48 dividido en 2, me da 24. Es este mismo, 24. Ok, entonces lo pongo de aquí para allá. Y busco la mitad de estos dos puntos y trazo un punto. Y escuadro. Muy bien, ya tengo mis líneas trazadas. Ok, entonces ahora vamos a ubicar la medida de la cintura. Esta es la cintura, ¿no? Por esta línea vamos a mirar. Vamos a trabajar en la parte del delantero por ahora, en el delantero. Entonces, mi cintura delantera es 39, dividido en 2 me da 19.5, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo 26. En este espacio tengo 26. De aquí a aquí tengo 26. Pero esta es mi cintura. Pero mi medida de cintura, la mitad, me dice que son 19.5. ¿No? 19.5. Entonces, lo que tengo que hacer, chicos, por favor, préstenme mucha atención. Entonces, a estos 26 menos 19.5. 19.5 me da 6.5. ¿Ok? Entonces estos 6.5 yo los voy a dividir en 3, ¿ok? Entonces ya les explico por qué. Dividido en 3 me da 2.1. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a correr de aquí para acá 2.1, de aquí para acá 2.1 y de aquí para acá 2.1. No voy a pasar para allá porque esto pertenece a la espalda, no lo puedo tocar, estoy trabajando solamente en el delantero. Entonces voy a marcar aquí 2.1, 2.1 y 2.1, ¿ok? Ya tengo estos puntos, ahí estoy marcando la pinza de la cintura para entallar la cintura, ¿ok? No, como les digo, no voy a trabajar en la cadera, simplemente quiero que tengan una idea para el próximo tutorial, que ya vamos a hacer uno largo. Ok, ahora esta medida que es debajo del busto, esta medida, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la cintura. Esa medida nos da el radio delantero, es esta, no, es 43, la dividimos en 2, nos da 21.5, es esta misma, 21.5. Entonces, tenemos que medir cuánto tenemos, ya sabemos que son 26, de aquí a aquí, todas van a tener 26, 26, menos 21.5, que es la medida de nuestro contorno de radio delantero. 21.5 nos da 4.5. Ahora esos 4.5 los vamos a dividir en 3 otra vez. Entonces dividido en 3 me da 1.5. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí. Entro 1.5, 1.5 de aquí para allá y 1.5 para acá, así de esta manera, ¿ok? Perfecto. Ahora, de aquí hacia arriba vamos a poner la medida de costado. Mi costado son 19 centímetros y medio, la medida la tengo que poner sobre la línea roja, que es la línea de costado, ¿no? Entonces son 19 centímetros, yo los marco de aquí hacia arriba, me dan aquí. Así, ¿ok?
Entonces aquí voy a empezar a trazar una de las líneas que ya tengo para que ustedes me vayan ir entendiendo. Entonces de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí y de aquí, aquí. Muy bien. Y aquí vamos a trazar con esta regla esta copa. Así, de esta manera. Muy bien, entonces ahí ya tenemos un poco de forma como para que ustedes vayan a ir analizando. Ok, muy bien. Entonces ahora aquí hacia allá vamos a correr 4 centímetros. 4 centímetros. Y de esa línea vamos a trazar una línea aquí al costado. Una línea suspendida. Suspendida. Por la mitad de esta línea yo voy a marcar un punto aquí y de ese punto voy a subir 1 centímetro y voy a hacer esto. Bueno chicos, aquí se me cortó la cámara y no supe dónde quedé, entonces por si acaso vamos a repasar. Entonces aquí tracé una línea suspendida aquí del costado a este punto que habíamos corrido. Voy a ponerle aquí de aquí a aquí corrimos 4 centímetros, entonces para que sepan. Entonces de aquí a aquí tracé una línea suspendida, como pueden ver, y después de haber trazado la línea busqué la mitad, marqué un punto y subí 1 centímetro. Poner aquí 1 centímetro, ¿ok? Y después de haber subido ese centímetro hice mi formita aquí, ¿ok? Así. Ahora aquí por este lado, por el centro, bajé 2 centímetros. Esto, como yo les decía, es básico. Ya después vamos a entrar a hacer formas aquí de corazón más profundas o completamente profundas. Y aquí vamos a agregar esta piecita de tela invisible para que le dé más soporte a la parte de adelante, para que no se nos abra. Pero este, como es el básico, entonces lo estamos haciendo así para que no nos confundamos. Entonces aquí venimos y bajamos así. Aquí bajé 2 centímetros y trazamos ahí. Estoy repitiendo porque se me cortó y no supe dónde quedé. Entonces, para asegurarme de que entienden. Aquí, entonces, bajamos 2 centímetros. Y entonces aquí lo que nos queda por hacer es marcar esto. Así, de esta manera. Estas dos medidas tienen que ser iguales, entonces vamos a rectificarlas. Aquí me da 8, entonces en este lado también tiene que darme 8. Entonces vamos a rectificar. Así, de esta manera. Tengo que asegurarme que me quedan iguales. ¿Ok? Entonces lo que hay de aquí a acá tiene que haberlo de aquí a aquí. Cortamos ahorita por acá. ¿Ok? Entonces así, de esta manera nos quedaría nuestro delantero listo. Como ustedes pueden ver, no hay necesidad de hacer pinza, no hay necesidad de hacer nada. En este caso no la necesitamos. Aquí va a quedar bien, va a armar muy bien. A este corset obviamente le vamos a poner varilla aquí y le vamos a poner varilla acá. Ok, bueno, entonces esto en cuanto al delantero. Ahora vamos a trabajar en la espalda, de aquí para allá. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hicimos aquí en la parte de adelante. Entonces, esta casilla de aquí a aquí
tiene 24 centímetros, ¿verdad? Entonces nuestra cintura de espalda es 38 dividido en 2 porque estamos trabajando nada más la mitad de la espalda. Entonces dividido en 2 me da 19. Entonces yo a estos 24 tengo que quitarle 19 centímetros. Entonces 24 menos 19 para ver cuánto me queda, cuánto tengo de más, cuánto es el sobrante, porque ese sobrante es lo que yo uso para las pinzas. Ok, quizás no les había explicado eso. Me da 5, tengo 5 centímetros que me están sobrando. Esos resultados son, que nos da esta operación son los resultados que me están sobrando. Entonces yo los uso para las pinzas. Quizás no les expliqué esa parte aquí en la parte de adelante, pero hicimos exactamente lo mismo. Al cuadro le quitamos la medida real y ese sobrante lo usamos para pinza. Por eso lo dividimos en la cantidad de líneas que vamos a usar. Entonces aquí, como lo vamos a usar en 1, 2 y 3, lo tenemos que dividir en 3. Esta línea del centro de espalda no se toca, se deja quieta. Esta línea va recta, no la vamos a tocar. Entonces tenemos 3 puntos para trabajar. 1, 2, 3. Ok, aquí me dio 5 centímetros, tengo 5 centímetros de más en la cintura aquí. Entonces yo lo voy a dividir en 3. Me da 1.6. Entonces yo voy a poner de aquí para allá 1.6, de aquí para acá 1.6 y de aquí para allá 1.6. ¿Ok? Muy bien. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la medida de debajo del busto, del radio de busto, de aquí, esta medida. Ahorita voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, decimos que tenemos 24, ya lo habíamos dicho, ya lo sabemos, que tenemos 24. Radio de espalda, 41 dividido en 2 me da 20.5. 20.5. Entonces, 24, que es lo que ya tengo, menos 20.5 me da 3.5. Tengo 3 centímetros, .5 que me están sobrando. Entonces, esos 3.5 yo los voy a dividir en 3. Me da 1.1. Entonces yo voy a marcar 1.1 para allá, 1.1 para acá y 1.1 para allá. Así, de esta manera, ¿ok? Ahora de aquí hacia arriba yo voy a rectificar mi medida de costado, que es aquí. Y yo voy a trazar mis líneas, las líneas que tengo por ahora. Entonces esto sería aquí así. De aquí a aquí y de aquí a aquí. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Esta parte muere aquí. Esta línea era solamente para la parte de adelante. ¿Ok, chicos? Aquí esta pinza muere aquí. Ahora, aquí no hay que hacer ninguna medida de ajuste, porque se supone que esta medida nosotros la tomamos pegada. Por eso yo les digo, hay que tomar la medida pegada. No quitarle mucho porque se nos va a apretar demasiado, pero pegadita, bien pegadita. Aquí sí se dan cuenta ustedes que yo no le di absolutamente nada de holgura. En los otros patrones yo pongo la cuarta de busto más 1 centímetro en el delantero para la holgura, para que quede bien. Aquí nada, aquí no se le da absolutamente nada de holgura a este molde. En los otros corsets antes le quitamos. Aquí no hay que darle absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, aquí por el centro de espalda hay muchas maneras de hacerlo, bien escotado, no tan escotado. Para este caso, simplemente le voy a bajar 2 centímetros porque la idea es que se familiaricen con el sistema. Entonces, esta medida yo la voy a traer de aquí al costado a unirme con esto. Así. Y de esta manera, chicos, yo les podría decir que mi molde del corset a la cintura ha quedado listo. Es sencillo, cuando ustedes lo entiendan, es sencillo. Aquí la parte importante es entender
que la medida de adelante no es igual a la medida de atrás, que se trabaja por separado, se toman las medidas por separado, la medida de adelante y la medida de la espalda. Y la otra parte es que el sobrante que siempre vamos a tener aquí debajo del busto y en la cintura, esa es la medida que tenemos que usar para hacer las pinzas. Eso es lo que vamos a usar para armar el molde. La medida que manda aquí es la medida de busto. Si se dan cuenta que a ella no la tocamos, a ella la dejamos quieta. Ok, chicos, entonces yo les pido el favor, como les dije, háganse una reglita con esto. No necesitan mucho, cójanse un pedacito de papel así como yo les dije. Usen estas medidas si quieren y practiquen. Practiquen, 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 practiquen y ya cuando lo entiendan, lo hacen con las medidas de ustedes si quieren o con las medidas de alguien. Y ya después lo hacen en tamaño grande, se lo ponen a un maniquí, se lo ponen a ustedes, lo hacen en una telita que sea barata, que no estire, que sea rígida para que saber si el patrón nos quedó bien. Yo quisiera que avanzáramos en este proceso de los corsets, pero que avanzáramos como debe ser. Poco a poco, aprendiendo y haciéndolos bien. Ya más adelante haré otra clase de videos también con corsets y vamos a ir a avanzar. Los recomiendo, es algo muy bonito, es algo que nos podría hacer muy productivo económicamente hablando, porque cuando uno se especializa en estas partes, en estos moldes, en estas prendas, puede uno cobrar bien y en realidad no es un trabajo difícil después de que lo entendamos. Por eso no quise empezar de otra manera, sino quiero empezar así para que se les haga fácil y vamos a familiarizarnos con el sistema primero. Y entonces por ahora lo que voy a hacer es que lo voy a cortar, lo voy a sacar para que ustedes puedan ver cómo son los moldes, cómo quedaron realmente. Entonces esta parte la vamos a cortar porque como dijimos, el molde va solamente hasta la cintura, entonces esto no lo necesitamos, no trabajamos en esa parte. Aquí vamos a cortar por aquí, que es recta. Ok, estos serían nuestros moldes. Entonces esta parte la cortamos a doblez de tela aquí en esto. Este lo cortamos por 2, por 2, por 2. Ahora aquí vamos a hacer unos puntos de ensamble. Siempre deben haber unos puntos de ensamble. Y aquí también. Para que a la hora de ensamblar nos quede bien. Entonces, bueno, chicos, estos serían los moldes. Mire qué sencillo fue, qué sencillo salió. Entonces, de esta manera nos habríamos terminado nuestros moldes para el corset. Espero lo practiquen, espero les sirva y espero me pregunten todas las dudas que tengan pero dudas que les salgan al momento de estar trabajando en el molde. Quiero saber que me digan, Virginia, lo hice así, no me salió, lo que sea, para yo poderlos ayudar. Quiero que trabajen, quiero que podamos avanzar. Este es el principio de varios tutoriales, pero este es el más básico porque el sistema es diferente. Entonces tenemos que aprender el sistema para poder avanzar, porque si no nos vamos a enredar mucho. Cada cosa es un poco más complicada. Y también vamos a ver más adelante la confección. Pero entonces tenemos que empezar por lo más fácil, ¿no? De lo menos a más. Bueno, chicos, entonces esto sería todo por hoy. Les agradezco su tiempo, les agradezco que si me pueden seguir en Instagram, me serviría mucho, me ayudaría mucho. También les quiero dar las gracias por la gente que se ha suscrito al canal. Es magnífico ver que les está sirviendo, que están descargando los patrones y que la gente está pudiendo sacar adelante un proyecto que quizás tenían detenido o se les dificultaba hacer por no tener los patrones o por no saber hacerlos. Realmente este proyecto que estamos adelantando les ahorra muchísimo. No tienen que buscar los modelos, no tienen que hacer escalada, no tienen que hacer pruebas porque ya está todo listo. Entonces espero les siga sirviendo y bueno, es un placer para mí poderlos ayudar. Entonces, bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo tutorial y muchísimas gracias por acompañarme.